Continuamos aquí en el programa En Contexto y se une a la conversación el cónsul titular del Consulado de México en Indianápolis, Luis Franco. Vamos a hablar sobre las elecciones en México. El próximo año va a haber elecciones generales, elecciones para presidente y se va a... vamos a hablar sobre todo esto que se va, porque va a haber elecciones para senadores también y diputados. Así es que me da muchísimo gusto recibirlo. Señor cónsul, bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Pues es un tema que da para mucho. Trataré de ser breve. Así es. Tenemos poco tiempo en televisión, los minutos se van rápido. Vamos a hablar sobre las elecciones y los candidatos. ¿Cuántos candidatos hay? Bueno, si tomamos en cuenta los independientes, que en esta ocasión por primera vez en el país se abrió la figura de candidato independiente. Sí. Esto no existía en las elecciones anteriores para presidente. Hoy por primera vez se legisló tener este tipo de ciudadanos. Claro que voy a hacer énfasis en que para poder ser candidato independiente y estar en la boleta, será necesario recabar cuando menos 850,000 firmas para poder de alguna manera asegurar estar en la boleta. Pero además de eso, tienen que recorrer 17 estados cuando menos para poder obtener las firmas de 17 estados. Es el equivalente al 1% del padrón electoral. Wow. Pero fuera de esos 47 independientes, están dos que están... O sea, en total son 47 candidatos. 47. De PRI, PAN, PRD, todos los partidos. No, esos son aparte. Esos son aparte. Okay. Estos son candidatos independientes. Esto es, se supone que no tienen ningún partido. Van como ciudadanos, como candidatos ciudadanos. Sí. Los demás partidos, los demás se han venido creando coaliciones. Los principales partidos que tradicionalmente han estado en el país. Sí. Entonces, esos son otros. Esto es el mecanismo de partidos políticos que va a presentar, o ya está en este momento presentando a candidatos. Esos son otros. Va a ser muy reñida, ¿no? Muy reñida. Va a ser, yo creo que va a ser la elección más reñida, y sobre todo lo histórico está en ver hasta dónde estos candidatos independientes logran atraer votos importantes a favor de sus causas y en qué medida los partidos políticos siguen teniendo presencia y capacidad de movilización con base en programas de campaña. Sí, se está viendo un cierto nivel más alto de lo que se veía antes en las campañas políticas y en las plataformas. Hablando precisamente de eso, es la primera elección presidencial en México en la que quienes vivimos en el exterior vamos a tener la oportunidad de votar con la credencial de elector para quienes vivimos en el extranjero. De eso vamos a hablar en el segundo segmento. Pero quería preguntarle, ¿cuáles son las plataformas o las propuestas políticas de cada uno de estos candidatos que nos interesa directamente acá a nosotros como mexicanos en el extranjero? Bueno, voy a hacer referencia a los principales candidatos de las distintas coaliciones que ya se formaron en este momento. El Partido de Acción Nacional, junto con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y otro partido que se llama Movimiento Ciudadano, crearon una coalición que se llama Por México al Frente. Aquí hay el candidato de derecha que finalmente ganó la nominación de esta coalición como el principal, que es del PAN, es el señor Ricardo Anaya. Que es quien tiene hasta ahorita, según las encuestas, las mayores probabilidades, ¿no?, de ganar, quizás. En este sentido, las encuestas ponen como ganador, si fueran las elecciones hoy, al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, llamado Morena, sí, el señor Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, sí. Ajá, pero de ahí las encuestas están jugando en relación a los otros dos contendientes, en relación a Anaya, que ya lo comentamos, pero también en relación a otro candidato que es importante en esta contienda, que es el candidato del PRI, el doctor José Antonio Meade. En esta coalición está el PRI, junto con el Partido Verde Ecologista de México y junto con otro partido que se llama el PANAL,
conocido como un partido de centro derecha. Ujú. Pero aquí el horizonte de los tres partidos son del centro, como se ha considerado al PRI, de derecha, como se ha considerado al PAN, de izquierda o centro izquierda, como se ha considerado al PRD, y uno de los aliados que tiene Morena, porque también Morena buscó alianzas, otros dos partidos que están junto con Morena son el Partido del Trabajo, que es de izquierda, una izquierda, dijéramos, más radical, con otro partido que es totalmente de derecha, que se llama Partido de Encuentro Social. Es un partido dijéramos que de reciente creación, ya estuvo participando en las anteriores elecciones presidenciales, pero estas son las tres principales coaliciones y los tres principales candidatos. De estos candidatos, ellos piensan venir a hacer campaña acá en Estados Unidos también, ¿no? Porque vamos a votar también. Si no son ellos mismos, seguramente tendrán a gente muy cercana a ellos. Yo recuerdo las elecciones anteriores, el propio candidato entonces candidato del PRD, que era Andrés Manuel López Obrador, vino acá. Vino personalmente a hacer campaña en los principales estados en donde hay una cantidad importante de paisanos. Sí. Y no dudaría que en esta elección, siendo histórica, también haya una parte de esos programas de campaña que involucren a estados importantes como serían Texas, California, Chicago, Illinois y quizás Nuevo México, pero no sería de sorprender que ellos mismos vengan y busquen el voto de los que estamos residiendo acá en Estados Unidos. Que representaría una mínima parte quizás, ¿no? Pero podría obviamente aumentar el interés de los candidatos para venir acá, ¿no? Así es. En este momento la estadística del INE con relación a los registros de los paisanos que nos encontramos en Estados Unidos habla de un registro de alrededor de 470,000 paisanos. Recordemos que las elecciones anteriores hicieron también crisis por esa diferencia de votos que hoy podría ser a favor de uno u otro. Muy bien. Y vamos a hablar precisamente sobre la credencial de elector y cómo votar desde el extranjero después de esta pausa. No se vaya.